Y de ahí va a comenzar a desarrollar este tema de la adoración. Dice entonces, el- esos verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estamos considerando este pasaje en los evangelios y en respuesta a una conversación que está teniendo con la mujer samaritana sobre el lugar de adoración. Ahí donde describe, ¿no? Esa adoración. Dice, es necesario que la adoren. Dice, los hijos de Dios, es necesario que la adoren. Por eso este se considera el mandato de la adoración. La iglesia tiene ese mandato, como hemos visto, dentro de los atributos de la iglesia o también las funciones de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia en esta tierra? Es para adorar a Dios. Y ahora vamos a dedicarnos a hablar sobre la adoración. Salmo 9.2 también dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Aquí hay un mandato. Hay un mandato que está estableciendo que se debe dar la gloria al nombre de Jehová. Pero a la vez también nos dice el ambiente en que debe reinar en esa adoración. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Ese es el ambiente que es propicio para la adoración. Dice, la hermosura de su santidad. No solamente la santidad, sino que esta santidad es hermosa. O sea, el que está adorando a Dios reconoce que la santidad es hermosa, es algo feliz, algo positivo, la santidad. Ahí encontramos entonces el mandato de la adoración. Eso está dirigido a los creyentes, el que nosotros podemos adorar a Dios. El reconocimiento de Dios como creador está dirigido a todos, a todas las personas. No es solamente los creyentes que reconocen a Jesús como Salvador personal en la Biblia y entonces le dan gracias como creador y también desarrollan pautas morales en su vida, sino que este mandato de reconocer a Dios como creador está incluido a todos los creyentes, como por medio de la creación. Y es ahí donde se cumple lo que Isaías dice, no, para gloria mía los he creado, para la gloria de Dios. Pero ¿cómo? Reconociendo su existencia. Y por ese reconocimiento de un Dios santo está incluido una responsabilidad moral. Romanos capítulo 1 lo describe, de modo que no tienen excusa. No hay ninguna excusa de, eh, de no desarrollar una conducta moral. El ser humano, como ser humano, ya tiene responsabilidades morales. Pero cuando conoce a Cristo, recibe a Cristo en su Salvador, eh, también tiene responsabilidades morales, mucho más, porque tiene mayor conocimiento de Dios. De modo que la adoración está reservada para los hijos de Dios, porque vamos a ver algunas cualidades necesarias, ¿no?, para la adoración. Pero el reconocer como creador a Dios está dado a a toda la humanidad. Es un mandato también que debe reconocer. No dice que hay que darle pruebas.
de la existencia de Dios. Hay que iluminar su cerebro, vamos a decir, con teoría, no, sencillamente por lo que existe ya tiene la luz suficiente para reconocer que hay un creador detrás de esta creación y por eso es responsable moralmente. En resumen, los mandatos morales no solo es para la gente religiosa, gente de iglesia, no, los mandatos morales son para todos. Y es ahí entonces el inconverso va a poder dar gracias a Dios, pero los creyentes van a poder adorarle. ¿Ya? Y vamos a comprender por qué en la definición de la adoración. Aquí encontramos entonces la definición de la... Hay tres palabras griegas que se traduce por la palabra adoración. Esto nos va a hablar de las cualidades. En esa definición nos va a hablar de las cualidades necesarias para la adoración. ¿Qué es eso? Primero dice proskuneo, que significa inclinarse o postrarse en humildad sumisa y reverencia profunda. Aquí el énfasis está en el aspecto físico. Está de pasadita, podemos decir, la actitud interior. O sea, al postrarse, al arrodillarse, podemos ver en los casos de la Biblia, también puede acompañar a estas actitudes de humildad, de reverencia, todo eso. Pero el énfasis mayormente está en una acción física. Por eso dice inclinarse, inclinarse o postrarse en humildad, ya esa es una cualidad interna, humildad sumisa y reverencia, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia encontramos 10 leprosos fueron sanados y uno volvió a dar gracias a Dios, a alabarle, a bendecir a Dios, a Cristo, pero que entonces dice cuando él volvió se postró delante de Dios, le adoró. Eso le adoró a Jesucristo como Dios. Y ahí está entonces la palabra de proskuneo, que significa inclinarse. La otra palabra es seomai, que significa mirar con temor. No es con miedo, ojo, eso no es con miedo, sino con una actitud de reverencia. Otros también dicen un temor reverencial. Eso es, entonces, porque Dios es siempre soberano, merece todo respeto como soberano. Pero nosotros podemos acercarnos con toda confianza, no porque es tan sublime, tan grande, tan todopoderoso, está lejos y no está al alcance de la persona humana, sino podemos acercarnos con esa confianza, porque Él está a nuestro alcance. Pero debemos acercarnos con ese temor reverencial, ¿no? Reconociendo que siempre Él es Señor, que siempre es el soberano, que siempre es la suprema autoridad sobre toda autoridad en esta tierra. Entonces ahí está otro significado, otra palabra que también tiene su significado. El otro, latreu, dice, significa servir. Aquí ya estamos viendo, es otro aspecto. En este servir, ya vemos que no es solo expresiones de alabanza, de oración, llantos, actitudes internas, ¿no? de sumisión, de reverencia, actitudes de sumisión, entrega a Él, quebrantarse,
Es algo más. Ese servir ya son acciones expresivas, ¿no? Con que está sirviendo a Dios para que se cumplan sus planes y propósitos divinos. Es el servir. Y en el servir, si desean ahí pueden añadirlo, está incluido el dar. O sea, la adoración es dar, así sencillamente, dar a Dios. Adoración no es recibir. Para eso tenemos la oración de peticiones. ¿eh? Usted toma la promesa que tiene en la Biblia, ora de acuerdo con esa promesa, usted recibe una atención, una ayuda, una bendición de parte de Dios. Pero aquí en la adoración está el hecho de dar. Ahora es el momento de dar. Y por eso debe haber una actitud generosa, direccionada de Dios. No es dar con la condición de recibir o dar porque me obligan. Este, tengo, tengo que hacerlo. Es un mandato, tengo que hacerlo. Entonces la adoración, esa expresión de amor, llegaría a ser un cumplimiento frío, exterior, superficial, donde el espíritu interno no tiene participación. Porque que se está dando adoración, pero con el interés, el propósito de recibir. Ya pierde, ¿ves? Pierde su característica, ¿no? Entonces esto es servir, de modo que cuando servimos nos estamos uniendo a la visión, a la pasión de Dios que tiene por, por esta humanidad, por lo que es su naturaleza. ¿Qué le apasiona a Dios? El apóstol Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir, está hablando, que hubo también en Cristo Jesús. Jesús tenía pasión, vamos a decir, por las almas perdidas, pasión por el celo, dice, por la casa de Jehová. Y entonces el creyente cuando sirve a Dios, o sea, está uniéndose a la pasión de Dios. Y por eso entonces está disponible. Ese acto de adoración puede ser un momento que está, un momento especial, ¿no? En su devocional puede ser, en la iglesia, y le presenta su adoración a través de cánticos, expresiones del cuerpo, que aquí dice humillarse, postrarse, expresiones de alabanza, todo. Pero el servir luego va a ser ya las consecuencias en la vida ordinaria, en la vida natural de esa persona. eh, es una vida de servicio a Dios, es vivir para Dios. Entonces ahí vemos, esas son las cualidades importantes que nos muestra la adoración, ¿no? Y hay otro aporte de Blackwood, dice. ¿Cómo definida? Sí. La adoración es la respuesta del hombre a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Adorar a Dios, por lo tanto, es atribuirle el homenaje supremo del cual solo Él es digno. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay una revelación de Dios. Dios se revela, Dios se manifiesta ante la persona, porque el hombre está ciego, no puede entender estas realidades espirituales, y por eso Dios toma la iniciativa de acercarse al ser humano, se manifiesta con él, se hace comprensible, se hace entendible al ser humano, y luego, ¿qué hace él? Él dice, le responde con adoración. Ahora, claro, que para que llegue la adoración tiene que comenzar con un reconocimiento de que es pecador y necesita la salvación, necesita la limpieza de sus pecados.
¿Cómo puedo adorar a un Dios, Dios santo, santo, si todavía mi vida no ha sido santificada, no ha sido lavada por la preciosa sangre de Jesucristo? Entonces, esa es la respuesta ante la revelación de Dios. Entonces, toda experiencia de salvación es un milagro, porque es Dios quien le da esa lucidez espiritual para comprender el mensaje de salvación. O sea, hay ciertos elementos que están ahí moviéndose en la conversión de una persona, y es Dios quien está actuando en la palabra, en las circunstancias, en las cosas que sucedieron, ¿no?, antes de este encuentro con Cristo, la actitud que va a tener de rendirse a Cristo. Todo eso está sucediendo. Dios se está revelando, pero el ser humano reconoce esa revelación y le brinda una respuesta, y ocurre en la transformación moral, que es acercarse a Dios. Ahora sí, eh, Él está capacitado para adorarle. Porque si no, dice Isaías, ¿qué dice? Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Justicias, ¿eh? Cosas buenas, está diciendo, cosas santas, cosas justas, pero que lo presentamos ante Dios son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque todavía el sujeto no ha sido santificado, limpiado por la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces, para que nuestra adoración pueda ser significativa, nosotros, la persona que presenta esa adoración, tiene que estar limpio por la preciosa sangre de Jesucristo. Eso es, en la vida cristiana debe consagrarse todo, pero esto comienza con el encuentro con Cristo. Cuando Cristo viene y santifica nuestra vida, nos justifica, limpia nuestro ser interior, entonces ya comienza una relación con Dios, donde ahora la persona se dirige a Dios como Padre, y Él reconoce su identidad, la persona reconoce su identidad de que es ahora hijo de Dios, y por eso puede adorar a su Padre Celestial. Entonces, esta es una de las cosas que es necesario en la adoración que estamos viendo, ¿no? Porque la adoración, en la adoración va a usar palabras de amor, palabras exclusivas. O sea, no, esas palabras solo lo puede dar a Dios, no a otra persona. Porque nadie más merece recibir adoración, solo Dios. También digamos Cristo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces usamos ese lenguaje, que si estas palabras le daríamos a los ángeles, estaríamos cometiendo pecados, porque los ángeles no merecen adoración, pero son seres perfectos, nunca han pecado, pero no merecen adoración, ¿no? Y menos ciertas palabras de amor, de dedicación, de entrega, de exclusividad, lo digo a una persona en esta tierra, por muy legal que sea la relación, puede ser mi esposa. Entonces, no sería legal. ¿Por qué? Porque estas palabras es producto de una comprensión quién es Dios. Él se ha revelado en mi vida. Ahora yo respondo, ¿quién es Dios? Él es mi Salvador, el que envió a Cristo para que muera en la cruz del Calvario, ¿no? Y por eso ahora soy perdonado, soy justificado. Y Él es mi Padre. En esa comprensión, entonces yo le digo palabras de amor, de afecto, de dedicación, de entrega, todo. Entonces, eso también está incluido en la adoración.
Entonces no es simplemente que alguien pueda decirle. Alguien puede decir sin el deseo de rendirse ante Dios, tú eres todo para mí. Así. Entonces, tú eres la única razón de mi existir, dice el coro. Pero lo estamos diciendo desde nuestra posición como hijos, o estamos diciendo solamente como criaturas, porque hemos sido creados por Dios. Entonces, estas definiciones son importantes para la adoración. ¿Ya? La importancia de la adoración, la diferencia entre Adán y todas las demás criaturas del huerto del Edén, no residían en su tamaño ni en fuerzas, sino en la capacidad y el mandato de adorar al Creador. Quiere decir que Adán fue creado con esa capacidad de adorar a Dios. Disfrutaba de la presencia de Dios cuando se paseaba en el huerto. Ahí vemos entonces que ese es el propósito por el cual fue creado el ser humano, para adorar a Dios. Y cuando él pecó, perdió esa conexión espiritual para adorarle. Ya no se sintió en esa confianza de poder decirle palabras, ¿no?, de respeto, de admiración a Dios, porque había pecado. Entonces ahí se reconoce la condición del ser humano, que está capacitado, dotado para adorar a Dios. Ya hemos dicho, desde su ser interior, reconociendo que Él es el Creador, luego reconociendo que es el Salvador, también según la experiencia. Entonces, no desarrolla mucho, pero ahí estamos viendo de que la adoración es parte de uno de los propósitos por la cual Dios creó a la iglesia, para que le adoremos en espíritu y en verdad. Corporativamente estamos hablando también. De modo entonces que el nombre de Dios es puesto en alto por nuestra adoración. Es reconocido Dios porque nosotros le adoramos, le expresamos en nuestra adoración a Él. Las razones de la adoración. Debemos adorar a Dios por su obra en la creación. La creación es lo que comienza. Salmos 95:6. Venid, adoremos y postrémonos. Es postrarse, es una acción física. Arrodillémonos, otra acción física, delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces, esta es una adoración por su creación. Y nosotros estamos usando la propiedad de Dios para nuestra vida en esta tierra, aunque sean pocos años, 80, 90, 100, 120, los más favorecidos, pero estamos usando la propiedad de Dios. Y por eso le reconocemos que Él es el creador, ¿no? También Apocalipsis 4, 10 al 11 dice: los 24 ancianos se postran, dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Están declarando la adoración de los 24 ancianos, que los intérpretes de Apocalipsis dicen, no, 12 personas, 12 de esos ancianos pueden representar a Israel, porque fueron 12 tribus, y los 12 restantes representan a la iglesia, porque fueron 12 los discípulos de Cristo. Entonces, fuimos creados para adorar a Dios, ¿no?, por su creación. Hay un motivo, hay una razón por la que podemos nosotros adorarles. A ver,
vamos a aplicar en, en la oración. Hay peticiones, confesión de pecados, todo, pero también hay adoración. En la oración también podemos expresar adoración a Dios. ¿eh? Y en la oración entonces le expresamos nuestra gratitud por esta creación, porque esa creación es lo que estamos disfrutando ahora. Ha servido a nuestras generaciones anteriores y por eso existimos ahora. Y seguirá sirviendo a las generaciones futuras después de nosotros, porque esta es la propiedad de Dios. Mientras Dios permita que la raza humana exista en esta tierra, estaremos usando la propiedad de Dios. Entonces es ahí cuando le adoramos, le reconocemos que Él es el creador de todo lo que existe en esta tierra, ¿no? Dice, tú lo creaste porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, o sea, sigue por la obra de Dios, esta tierra tuya sigue produciendo, o sea, Dios le está inyectando vigor, fuerza, capacidad de producir a esta tierra, ¿no? Esta es la casa. Entonces habrán también otros elementos que reciben ese sustento de Dios y por eso se manifiestan para atender, servir a la raza humana. Esa es la primera razón de nuestra adoración. Así que hay motivos para acercarnos a Dios y decirle gracias, Señor. Porque estamos viviendo en la creación de Dios. Siguiente. Debemos adorar a Dios por su obra de redención. Primero dice creación, ahora dice redención, la obra de salvación. Ahí está incluido todos los aspectos, todos los detalles de la salvación están incluidos en esta palabra redención. Debemos adorar por su obra de redención. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahí está la palabra, dice, con tu sangre nos has redimido. Eso tiene que ver con redención, nos has rescatado, nos has recuperado, porque el pecado había esclavizado nuestra vida, ¿no? Una conducta incorrecta ante Dios y un destino de condenación. Pero Cristo vino a la cruz del Calvario y nos ha redimido. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas que siempre estaremos agradecidos, porque la obra de salvación nos ha bendecido a nosotros, ha bendecido a nuestra familia y puede bendecir a nuestros prójimos, ¿no? Así por cientos, por millares puede bendecir. Esa es la obra de redención. Y no es agradecerle una sola vez, no es celebrar una sola vez. Y es que Dios sigue obrando. Pero hoy día, ¿cuántas personas habrán comenzado a reescribir su historia? Dejando esa vida de servicio al pecado y ahora están comenzando a servir a Cristo. Entonces ahí está la obra del Señor. Por eso dice, Él es digno de ser adorado, de ser reconocido, puesto en alto su nombre, por causa de la redención. O sea, se habla del Padre, que también es redentor, el Antiguo Testamento, porque la figura de salvación es lo que nos une al pueblo de Israel y a la iglesia, ¿no? Pero eso expresaban de la manera que había afectado su cultura o lo que había establecido en las leyes dadas a Moisés. Pero en el Antiguo Testamento se habla de Dios Padre como redentor.
Todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Todavía no había desarrollado su ministerio terrenal en esta tierra, ni formado los discípulos, 12 discípulos, nada. Pero ya se habla de un Dios redentor. Eso es propio, así que recibe la adoración por su obra de redención. Los elementos de la adoración. ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Cómo debe adorar a Dios los miembros de las iglesias del Nuevo Testamento? ¿Qué características deben estar presentes en sus vidas personales y en sus asambleas locales? ¿Cuál es la mejor manera de efectuar la verdadera adoración en la iglesia? Entonces, lo que nos está llevando es hablar de la adoración colectiva. Y eso es como una expresión ya pública, externa, donde una de esas formas puede ser en que nos reunimos en algún lugar para ser edificados, ¿no? Pero ojo que el énfasis está en adorar a Dios. Nos reunimos para adorar a Dios. Luego también cumplimos otros propósitos por los cuales ha sido puesto el culto, ¿no? Es las reuniones. Entonces, está hablando de la adoración colectiva, pero si queremos definir la adoración individual, la adoración particular, va a tener otro matiz, ¿no? Es que van a decir, es la participación de mi espíritu en este momento especial con Dios, en esta relación con Dios. Es mi espíritu que adora, porque ahí dice San Juan 5, 24, 25, 24, ¿no? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estamos hablando entonces la adoración colectiva es la iglesia unida, pero la adoración personal, ya dice, es mi espíritu participando en esta adoración. Mi espíritu está activo presentando esta adoración. De ahí que cuando nosotros adoramos a Dios, no espere estar emocionalmente, por decir bien, motivado a la adoración. Usted comienza de la posición de hijo. Como hijo se acerca a su padre y le dice palabras de amor, de alabanza y todo eso, ¿no? Entonces, esa es la adoración personal que estamos hablando, y precisamente es ahí donde comienza, o es exigente la relación personal que se tiene entre el adorador y el que recibe la adoración, es Dios. Ese es mi espíritu. Esa es la oración en el sentido específico. En los libros usted va a encontrar la adoración en sentido general. Todo lo que yo hago para expresar mi amor a Dios, mi seguir, mi obediencia a Dios, todo eso es adoración. El hecho de ir a las reuniones de la iglesia es adoración, está hablando en forma corporativa. El hecho de cantar juntos con mis hermanos es adoración a Dios, de servir con el talento que Dios me ha dado, aunque no sean cosas espirituales, religiosas. Pero estoy haciendo cosas materiales, pero por amor a Dios. Entonces estoy adorando de diversas maneras, ¿no? La adoración individual es muy importante, porque nosotros esperamos percibir a Dios, su presencia por nuestros sentidos. Y es ahí donde recién expresamos nuestro quebrantamiento, nuestra humillación a Dios, ¿no? Hay que acostumbrarnos a recibir la dirección de Dios, la seguridad de Dios, que estamos
en todo lugar, desenvolviéndose en esta tierra, pero con el respaldo, la ayuda del Señor. Entonces, la adoración entonces tiene que ver con esa relación viva con nuestro Padre Celestial. Aquí lo que estamos hablando es la adoración colectiva, mayormente, la adoración colectiva. ¿Qué es lo que debe ver entonces en esa adoración colectiva o las reuniones, ¿no? En el templo dice, debe ser leída la palabra de Dios. Porque lo que ya para ese tiempo, de repente de Filipenses, Colosenses, ya estaba extendido el Evangelio buena parte del territorio, como se llamaba, Asia Menor. Y entonces habían enseñanzas mayormente orales, y pueden usar también el Antiguo Testamento, algún pasaje significativo, pueden usar como materia de su predicación, pero recuerde que este, la- el énfasis tiene que estar en la gracia, el Evangelio de salvación. ¿Ve? Entonces hay algunos elementos que se debe usar en la adoración. Uno es la adoración colectiva, estamos hablando. La palabra, por el ministerio de la palabra de Dios. Es decir, para ello debe ver, ¿qué debe ver? Lectura. Frente a la palabra, entonces debe haber lectura, porque leyendo la Biblia, leyendo nomás, ya estamos escuchando la voz de Dios, porque es palabra viva y eficaz. ¿Ve? Eso incluye, usted escucha a una persona que le ama, o que usted ama. Eso es parte, le brindamos nuestra atención a una persona que nos ama y nosotros le amamos. Entonces ahí debe ser leída la palabra, debe ser leído. La adoración individual también puede ser en casa, la adoración colectiva es en el templo, y también se lee la palabra. Ese momento que están leyendo la palabra, usted está adorando a Dios por medio de la palabra. La palabra debe ser estudiada, eso ya requiere analizar, investigar, pero también los elementos de la educación que puede ser un maestro y una lección, elementos indispensables, la trilogía de la educación, ¿no? Un maestro, una lección, un alumno. Entonces la palabra debe ser estudiada también. No debemos quedarnos solo con la lectura y lo que comprendemos con la lectura, sino debemos analizar el texto, donde ahí vamos a encontrar las riquezas que hay en ese texto, un versículo, un capítulo, pero tiene bastante enseñanza, material para nuestra vida presente. La palabra debe ser enseñada también, es decir, compartir con otros lo que hemos aprendido, también podemos compartir y eso nos ayuda a afirmar esa verdad en nuestro corazón, lo compartimos. Usted cuando comparte el Evangelio, usted va a tener un surtido de versículos bíblicos que lo va a entender y va a ir comprendiendo más esos versículos. Luego la palabra debe ser predicada. Esto ya a un grupo se debe predicar. Luego debe ser memorizada. Un buen ejercicio en la vida cristiana es la memorización de las escrituras. Porque ahí al memorizar las escrituras, usted está guardando en su corazón las palabras y eso le va a guardar a usted para tomar decisiones morales, inclinadas, ¿no?, a agradar a Dios. Por eso Salmo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es bueno memorizar, además ayuda también para darle a nuestro cerebro ejercicio. Y entonces te va a demorar la presencia de enfermedades al cerebro.
Luego también sigue con adoración colectiva, en forma general. También dice, se adora por medio de la observación de las ordenanzas. ¿Cuáles son? El bautismo en agua, ¿no? Cuando llegue el tiempo, ya está preparado, entonces la persona, el creyente, lo que solicita ser bautizado. A veces también de púlpito se puede anunciar, dice, no, por favor, los que desean bautizarse, sírvanse a tal persona, al pastor, secretario, etcétera, pueden acercarse. Eso es el anuncio. Pero la petición para ser bautizado debe partir del que desea, del creyente. Ahí se va viendo que él le interesa las cosas de Dios y entonces quiere avanzar en la vida cristiana y va a solicitar su bautismo en agua. Y luego también al participar de la cena del Señor, también estamos de esta manera practicando la adoración colectiva junto con mis hermanos. Estoy participando de la cena del Señor. Esto fortalece la unidad de la iglesia. Se crea esos vínculos espirituales, se fortalecen esos vínculos espirituales cuando participamos, ¿no?, de las ordenanzas, bautismo en agua, Santa Cena, presentación de niños. Es motivo de fortalecer la comunión, la unidad en la iglesia. Luego también adoramos, dice, ¿cómo adoramos al Señor? Adoramos cuando cantamos salmos. O sea, el salmo le ponen música. ¿Ya? Luego, himnos y cánticos espirituales, himnos, melodías celestiales o el himnario que tiene la iglesia, ¿no? Cada denominación tiene su himnario. Nosotros tenemos el melodías celestiales. Luego, cánticos espirituales son los cánticos que Dios te da. No es el talento de un compositor. Porque hay personas que tienen ese talento de componer canciones, letra y música. Entonces tú le das solamente la idea general y él de repente pregunta algunos detalles para enriquecer el poema, el cántico. Y entonces y ahí sale pues las alabanzas, ¿no? Puede expresar en su lenguaje habitual un himno, pero los cánticos espirituales son expresiones espontáneas de alabanza también a Dios, y puede estar unido o añadido la música. Solamente expresar alabanza, ya estás participando de la adoración. Pero cuando esa expresión le pones música, estás adorando ya cantando. Es cantando junto con los hermanos. También por medio de las oraciones. El pueblo de Dios ha usado extensamente la oración tanto en momentos de gozo como en tiempos muy difíciles. Por ello acepta con gozo el mandato de orar sin cesar. Este es el mandato para la iglesia. Sí, 1 Tesalonicenses 5, 17. Por medio de las oraciones también adoramos a Dios colectivamente. Y ahí presentamos nuestras necesidades, derramamos nuestro corazón delante de Dios porque hay necesidades que solo Dios puede suplir. Esto no se encuentra en otro lugar y necesitas estar en el lugar adecuado, que es el templo, donde Dios puede ministrar a tu corazón. Y nosotros los mayores somos responsables de crear un ambiente propicio que facilite, ¿no?, a la persona que quiere expresar su adoración a Dios, lo haga, ¿no?, a través de la oración, a través de la alabanza, de la lectura también de la Biblia. Es cuestión de instruir qué hacemos esos minutos previos, porque yo supongo que
Si el culto es a las 8, usted no va a ir pues 7:59, ¿no? Va anticipadamente. Entonces, ¿qué hace esos minutos? Es importante. Una forma de usarlo significativamente es que eh, estás orando a Dios, presentando peticiones al Señor, orando por las personas que van a venir, que sean tocados por Dios. Mira, estás ahí viviendo la importancia de las reuniones, la importancia de los cultos. Así que por medio de las oraciones también se adora a Dios. Luego, por medio de la ofrenda de sacrificio, cuando dice, esto ya vamos a decir una ofrenda que cuesta, ¿no? Que le duele a la carne. Según 1 Pedro 2, 5 al 9, todo creyente del Nuevo Testamento es un sacerdote de Dios. La función importante del sacerdote era presentar sacrificios, así también para los sacerdotes del Nuevo Testamento. Su servicio, su servicio sacerdotal a Dios tiene 4 vertientes. O sea, ¿de dónde viene? Vertientes viene y llega al río, al río, al canal grande, ¿eh? ¿De dónde viene? El sacrificio de nuestro cuerpo. La ofrenda de sacrificio debe ser entonces el sacrificio de nuestro cuerpo. Romanos 12:1. Porque a veces este cuerpo tiene que pasar las exigencias de la vida cristiana. ¿Sí? La vida cristiana no es una alfombra con pétalos de rosa, no, sino que es una lucha. Pero no espere, pues, no tenga fe que vengan los problemas, ¿no? Sino debe tener fe que voy a traspasar estos problemas, situaciones difíciles. Entonces ahí es donde podemos presentar el sacrificio de nuestro cuerpo. Romanos 12:1 dice que es vuestro culto racional. Así que esto es algo que en tu ser intencionalmente has pensado, le doy, asumo una convicción de entregarle mi vida al Señor. Y Dios me va a guiar cómo, la manera, la forma. Es la ofrenda de sacrificio, la ofrenda de nuestra alabanza. Hebreos 13:15 también, cuando hay situaciones un poco difíciles donde quizás justificamos que no tenemos la emoción, la facilidad de poder cantarle en esa situación. Lo que más quiero es llorar, pues, porque el dolor es grande. Pero le presenta, ahí puede presentarle sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza, porque es algo que cuesta. El sacrificio de nuestras buenas obras, las buenas obras que también deben ser nuestro distintivo como cristianos. Hacemos buenas obras. El cristiano ya no debe hacer malas obras, que maltrata a otro, que daña, que incomoda. Nos hemos sido llamados a hacer buenas obras a las personas necesitadas, hacer en términos más específicos. Y también son las buenas obras nuestra conducta que llevamos en esta tierra. Nuestra conducta mismo puede ser de bendición a las personas. Si quizás no le extendemos una moneda, pero tu conducta puede decir mucho para esa persona. Porque de repente la necesidad de la persona no es algo material, porque el dinero podría conseguirlo, pero lo que no tiene, que no recibe de repente es el amor de una persona. Y ahí está la iglesia como una comunidad sanadora para poder brindarle ese amor de Dios hacia las personas. Es una obra, son obras que se pueden realizar. Otro dice, viene el sacrificio de nuestros bienes, Filipenses 4:18. Filipenses
4, hay poder en la sangre de Jesús. Temblor estamos en temblor. Filipenses 4:18, donde habrá sido el epicentro, seguro cerca a la costa, se sintió fuerte. Dice: pero de todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí está hablando, dice, es un sacrificio acepto. ¿Sí? He aceptado ese esfuerzo que has hecho. De repente te costó, pero que lo considera. Entonces, miren, la recompensa de nuestro servicio, ojo, servicio a Dios, va a ser en relación también a las facilidades que se tuvo o a las dificultades que se tuvo de presentar ese servicio. Y así también, es decir, nuestra adoración a Dios puede tener facilidades. Tiene la facilidad de adorar a Dios. No te cuesta mucho, pero también en otras situaciones te va a costar. No hay facilidades para adorar a Dios, pero ahí le presentas tu mejor adoración. Entonces la recompensa va a ser mayor. Por eso habla de sacrificio. Y aquí también incluye de repente ciertos bienes materiales, ¿no? Usted puede presentar ciertos bienes materiales que no le van a incomodar, de repente no le va a hacer mucho, demandar mucho esfuerzo, pero hay otros, presentar de nuestra ofrenda como bienes materiales le puede causar mayor demanda de esfuerzo, hasta negarse a sí mismo. Esa facilidad material que puede facilitar su comodidad, se niega a sí mismo y lo brinda para el Señor. Esto es lo que está viendo las ofrendas de nuestros bienes. Entonces, en todo ello que vemos, que es la adoración, es la expresión de nosotros de dar. Siempre hay un proceso en la vida cristiana, ¿no? Si llegamos al camino del Señor, yo creo que el 99% es porque necesitamos recibir atención de Dios, la ayuda, la misericordia de Dios. Pero luego hay un proceso de crecer, desarrollarse. Entonces, nuestras necesidades han sido atendidas por Dios. Necesitamos perdón de Dios, necesitamos paz de Dios. Necesitamos fortaleza moral para vencer el pecado, ¿no? O sea, que nuestra voluntad sea fortalecida para vencer el pecado. Hemos sido atendidos por Dios. Entonces, en ese desarrollo, ahora ya estamos en la estación de dar. Damos a Dios. Sí recibiremos atención de Dios también. Toda la vida vamos a depender de Dios, pero ya hay una capacidad de dar a Dios. Y la adoración está en ese espacio de dar a Dios. ¿Qué estás dando? Tus palabras de amor, tu servicio, tu tiempo, productos de tu capacidad financiera. ¿Ve? Entonces llega la estación de dar. Eso es una señal muy clara de que el creyente está creciendo. No se ha quedado en el nivel de recibir. Si toda nuestra vida va a ser recibir, no estamos entendiendo nuestro desarrollo en la vida espiritual. Llega el momento. De repente no se soluciona el problema, pero tienes una capacidad de dar. Supongamos, en esta vida, ¿no? Hay situaciones muy
tristes que pasan. Y la gente necesita consuelo. ¿Y quién puede consolar a esa persona que está pasando así un dolor tan grande? Sino una persona que ha pasado ese dolor también. Y de repente no se ha cambiado la situación dolorosa, pero ahora tiene una reacción diferente y puede decirle, te comprendo. O trato de comprender tu sufrimiento también, porque yo estoy pasando por esa situación. ¿Ve? Entonces, esa es la adoración. Quiere decir que esa adoración es un proceso de haber crecido. Ha crecido, ahora sabe manejar sus dificultades también. Entonces puede dar consolación. ¿Ve? Entonces, esto es lo normal que debemos esperar en nuestra vida, de recibir, sí, recibimos de Dios, dice, todos los días, bondad, misericordia, pero también luego que estoy desarrollando, creciendo en la vida cristiana, ya ahora alzo la vista, amplío la visión y puedo dar. Y el dar está en la adoración. ¿Ya? Eso es lo que estamos considerando en este tema, ¿no? Habrá algunas preguntas.